Hola compañeros, el video pasado estuvimos viendo sobre las energías, las reacciones químicas, sobre un poco de cómo es que estaba funcionando lo que es anabolismo, catabolismo, todo este asunto que tiene que ver con los átomos, cómo es que se unían, no sé si se acuerdan, se unían de dos maneras, de la manera iónica en la cual uno le roba un electrón y se quedan juntos, pero se lo robó uno de los átomos, o donde los dos se unían y compartían los átomos y era una manera más fuerte de unirse átomo con átomo. Entonces, gracias a esto pudimos ver cómo es que se pueden juntar, se pueden separar, y esto es lo que se le llama anabolismo y catabolismo. Anabolismo y catabolismo es justamente lo que hace el metabolismo en el cuerpo. Eso es el metabolismo prácticamente y en pocas palabras. Entonces, vamos a ver un poco, vamos a empezar a introducirnos un poco más en estas partes complicadas que vienen siendo los compuestos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos en el cuerpo. ¿Por qué vamos a ver esto? ¿Es complejo? Sí, es una de las cosas más complejas que hay, efectivamente. Pero hay que verlo porque existe algo llamado ácido base. ¿Ok? O alcalino. ¿Qué sucede con esto? Ácido base. Que el cuerpo siempre busca mantenerse estándar, busca mantenerse en homeostasis, es lo que se le denomina la homeostasis. Y para poder mantenerlo necesita estar jugando entre ácido y base, entre ácido y base. La palabra alcalino y la palabra base, no olviden que es intercambiable una con otra. Entonces existen muchos problemas en el cuerpo que tienden a darse porque se acidificó el cuerpo o se alcalinizó. Por eso existe la llamada acidosis y la llamada alcalosis. Esto va a ser muy importante porque lo encontramos muy seguido en pacientes y porque nos va a dar la referencia a muchas otras cosas que suceden en el cuerpo humano. Es un tema muy complejo, sí, sí lo es. Difícil de entender, sí, pero podría ser muy fácil de mi parte o muy fácil de cualquier otra persona, o de los videos que puedan encontrar en internet, decirles lo básico y quedarse y que se queden con eso y no entendieron el trasfondo. Entonces, aunque se lo aprendan de memoria, si no entienden el trasfondo de nada sirve. Y si entienden el trasfondo, cuando se lo traten de aprender de memoria les va a ser mucho más fácil. Y al entenderlo lo van a poder manejar mejor. Y les puede servir si alguna vez se quieren ir hacia algo más específico, tanto en enfermería como en medicina o en prehospitalario. Muy bien. Entonces voy a tratar de hacer todo lo posible por dar a entender la manera más sencilla terminar de dar estos temas para poder pasar al ácido base y para poder pasar a los siguientes temas. Muy bien. La clase pasada, como ya vimos, las moléculas se podían unir. O sea, los átomos se pueden unir de dos maneras básicas. La primera, donde uno le roba un electrón. Se quedan unidos, pero el electrón que le robó se queda solamente circulando aquí. Aquí ya no circula, solo se queda circulando aquí. Pero si empiezan a hacer un elemento, entonces de cloro y sodio se hace sal, la sal de mesa común y corriente que todo el mundo conoce. ¿Bien? Pero existe otro tipo de enlace, donde este se llamaría enlace iónico, pero este es el enlace covalente, covalente como de compartir. Muy bien, donde comparten los átomos de su última línea, los comparten, su último nivel energético, y entonces son más fuertes y son más difíciles de romper. Esto va a ser muy importante conforme pase la clase. Entonces, existen compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Por qué orgánicos e inorgánicos? Pues mira, ustedes conocen la tabla periódica. Está lleno de compuestos. Es gigante, es monstruosa. Pero curiosamente los seres vivos estamos prácticamente todos formados de esta lista de aquí.
prácticamente son los únicos elementos que nosotros vamos a ver en juego. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, cloro, azufre, potasio, sodio, magnesio, yodo y hierro. No sé si alguna vez vieron en la primaria, todo el mundo lo vio. ¿De qué está formado el cuerpo humano? De chon. El cuerpo humano está formado de chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Principalmente de estos cuatro. Incluso chon SiP fue como a mí me lo enseñaron. Chon-SiP. SiP porque ¿cuáles son los otros elementos que más podemos encontrar después de estos? Es la S, que es el azufre, y la P, que es el potasio. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a pasar a eso. Primero quiero explicarles un poco. Ustedes han visto que, ¿se acuerdan? Que vieron en algún ejercicio en la primaria, donde ustedes ponían un vaso de agua y a este vaso de agua le agregaban sal. La sal se disolvía aquí. Y entonces a uno le llamaban soluto, que es la sal, y a otro le llamaban solvente. Lo mismo sucede en el cuerpo humano. En la sangre, en todos los fluidos que tengamos sucede. Pero esto va a ser importante al momento de entender, si se acuerdan, que estuvimos viendo cómo se podía separar el cuerpo, digamos que en procesos anabólicos, había procesos anabólicos, procesos catabólicos, procesos de intercambio y procesos reversibles. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que sucede estas separaciones? Las separaciones más débiles, que son las iónicas, donde uno se roba el electrón del otro, en esas separaciones son muy fáciles de deshacer. Las covalentes son un poco más complicadas de deshacer. No son imposibles, pero más complicadas. Entonces les quiero poner un ejemplo. ¿Cómo es esto? Muy bien. Esto sucede de la siguiente manera. Tenemos un oxígeno. El oxígeno, si se dan cuenta al final, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto significa que si puede tener 8, quedamos que el máximo son 8. Si puede tener 8, va a poder unirse con algún otro átomo que solo tenga 1. Aquí y aquí. Pero el oxígeno, en lugar de robarse los electrones, los comparte. Entonces estos dos electrones no solo van a girar alrededor del oxígeno, sino que van a girar en el oxígeno y en el hidrógeno. Van a girar en el oxígeno y en el hidrógeno. A diferencia de este, donde este electrón, que ya lo pusimos aquí, lo hicimos móvil, solo va a girar alrededor del cloro. Este va a ser más fácil de romper, este va a ser menos fácil de romper. ¿Qué va a pasar aquí? Es una situación bastante interesante, porque este tipo de enlaces, que son los enlaces covalentes, tienden a ser de dos. Se puede subdividir en dos, o sea, ya dividimos en uno, en iónico, en covalente, pero el covalente se puede subdividir en dos. A su vez, donde el electrón gira la misma cantidad de veces en el átomo original y la misma cantidad de veces en el átomo que está compartiendo. Entonces, está haciendo estos giros constantes. Por lo tanto, se les denomina no polar, como un imán. ¿Ok? No tiene más carga de un lado que del otro. Tiene la misma carga en todo, la misma carga neutra. Pero existen moléculas, como en este caso justamente la de agua, en la que como el oxígeno es más grande que el hidrógeno, este es un clásico H2O que todo mundo conoce, en esta
El electrón prestado gira más tiempo en el oxígeno y después va un ratito al hidrógeno y vuelve más tiempo al oxígeno. Por lo tanto, como está más tiempo en el oxígeno, tiene más carga negativa. El oxígeno se vuelve ligeramente negativo y el hidrógeno se vuelve ligeramente positivo porque tiene menos tiempo un electrón. Quedamos que los electrones son negativos. Al momento de tenerlo menos tiempo, tiene una ligera carga positiva y tiene una ligera carga negativa. Cosa que aquí no sucede. Aquí es muchísimo más cargado el negativo porque se llevó un electrón, y aquí está mucho más cargado el positivo porque se quedó sin electrón al momento de fusionarse. El agua se vuelve el solvente universal. Todo el mundo escucha hablar sobre el solvente universal. El cuerpo está constituido de una cantidad exorbitante de agua. He escuchado desde el 70% hasta el 80%, diferentes números, pero todos coincidimos en que es mucha el agua. ¿Por qué? Porque es un gran disolvente. ¿Qué significa que sea un disolvente? Que cuando tú le echas, como en el ejemplo que poníamos del vaso con la sal, cuando tú le echas al agua, esta es nuestra molécula de agua, sal, esta es nuestra molécula de sal, lo que sucede es que al estas estar más unidas y estas ser más débiles, se pueden atraer, como el hidrógeno. Ambos hidrógenos son de carga más positiva porque su electrón gira más tiempo en el oxígeno, tienden a atraer las cargas negativas. Entonces, ¿cuál sería la carga negativa aquí? El cloro. Por lo tanto, el cloro lo rompe este enlace que había aquí y se lo carga. Vamos a poner este hidrógeno por aquí. Y el sodio tiende, como estamos hablando que el sodio es positivo y el oxígeno es negativo, tiende a unirse al oxígeno. Pero como el cloro le robó literalmente al sodio, el sodio se vuelve un ion. ¿Se acuerdan que cuando tienen uno más o uno menos se vuelven iones? Por lo tanto, se vuelven un elemento, se rompe el elemento, se unen ligeramente al elemento más duro y más difícil de romper y se vuelven iones. El cloro sigue siendo negativo por tener más electrones negativos y el sodio sigue siendo con una carga más positiva por haber perdido un electrón negativo. Esto es disolver. Lo que tú le eches, cualquier otro ejemplo que nosotros pongamos, lo que tú le eches al agua tiende a deshacerlo, a disolverlo, a quebrar estos enlaces iónicos y que se unan ligeramente por un enlace iónico a sus moléculas, ¿ok? A sus tres moléculas. Esto es importante saberlo porque al momento de deshacerlo se pueden volver a zafar y entonces ya tenemos dos elementos libres, dos iones libres que pueden hacer otro trabajo, ¿vale? Entonces, si nosotros tuviéramos un recipiente con agua, vamos a dibujar tres recipientes con agua, y aquí hubiera agua y le agregamos HCl, y entre el agua se va a dividir en, el agua va a atraer, va a romperlo y va a crear H, que es positivo, y Cl, que es negativo. Pero si aquí le echamos nosotros una OH, lo que va a hacer el agua es romper este enlace que es más débil y transformarlo en Na, que es positivo, y OH, que es negativo.
Y lo que ya vimos, si nosotros le agregamos una Cl, nos quedaría una positivo y Cl negativo. Como ahorita ya lo estuvimos viendo, no es tan complicado. Simplemente como la unión de estos es iónica y al ser el agua covalente, polar, los rompen naturalmente, sin ningún problema, sin necesidad de utilizar energía para poder romperlos. Les juro que esto es bastante importante en un futuro. Necesitaba que les quedara claro. El cuerpo recibe varias sales. Tenemos el cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, carbonato de calcio, fósforo de calcio y sulfato de sodio. O sea, todos esos se van descomponiendo en diferentes fracciones y van creando los cationes y los aniones. ¿Qué sucede? Lo que vimos. Sodio y cloro, al separarse con cargas diferentes, el que queda positivo, en este caso el sodio, se le denomina catión. Catión. Quedamos que era un ión. ¿Se acuerdan de eso? Se vuelven iones porque les falta o tienen más electrones. Entonces al ion que es positivo se lo denomina catión y al ion que es negativo se le denomina anión. Anión, catión, positivo y negativo. Entonces, cuando estemos hablando o ustedes escuchen una explicación o en esta misma explicación, van a escuchar hablar del catión y el anión, que no es más que los iones con carga positiva y con carga negativa que se descompusieron en el agua. Muy bien. Seguimos. Entonces, básicamente, cuando las moléculas de ácidos, bases, sales inorgánicas y todo lo que pueda caer se disuelven en el agua de las células corporales, sufren justamente esto. O se ionizan o se disocian. ¿Qué hablamos cuando decimos se ionizan? Vamos a escribirlo con pluma. ¿Se ionizan o se disocian? Disociar significa que se separan. Muy bien. Se separan en los iones que ya vimos. Pero cuando el agua, en este caso el agua en el cuerpo, le cae un ácido o le cae una base, un alcalino, al momento de disociarse se libera hidrógeno. ¿Cómo es esto? Un ácido en sí lo podemos definir como una sustancia que se disocia, ¿ok? En uno o más iones de hidrógeno. Entonces, ácido se disocia en uno o más iones de hidrógeno positivo. El hidrógeno positivo. Entonces, recuerden que solo estamos hablando de ácidos bases. Muchas sustancias son ácidos, muchas sustancias son bases. Pero el general es que el ácido se disocia en uno o más iones de hidrógeno. ¿Ok? En cambio, una base se disocia. ¿Ok? Una base se disocia en uno o más iones de OH, que es, este se los denomina hidróxido, que es negativo. Ácido va a soltar hidrógeno, base va a soltar OH,
que vendría siendo el contrario del hidrógeno, porque uno es positivo y otro es negativo. Y cuando nosotros hablamos de ácido base, estamos hablando de el potencial de hidrógeno, que es el tan llamado pH. ¿De dónde viene esto de pH? Ah, pues muy fácil. De cuando tienes un ácido o una base que se disuelven, se separan, se ionizan, o sea, se disocian y forman hidrógeno, que es el potencial de hidrógeno, o UOH, que vendría siendo el contrario al potencial de hidrógeno. Estos son contrarios. Entonces, un ácido también se le puede decir o se le conoce como un donador de protones, porque recuerden que al ser positivo es un protón. Entonces los ácidos donan protones, los ácidos sueltan hidrógenos, que son protones, y los donan, tienden a donarlos. Y la base se puede ver como un aceptador de los protones. La base acepta los protones. Entonces es un aceptador de protones la base y el ácido es un dador de protones. Por lo que tenemos que el pH no es más que un juego entre H y OH. El H es un ion de hidrógeno, un ion hidrógeno, así se lo denomina. Y el OH es un ion hidroxilo. Hidro del oxígeno que tiene. Hidro de la H y óxilo del oxígeno. Entonces es un ion positivo de hidrógeno y un ion negativo, que es la conjunción entre el oxígeno y el hidrógeno. Básicamente es lo que es el pH, un juego de estos. Cuando hay más uno, hay menos del otro. Cuando hay más del otro, hay menos de uno. Entonces, ya hablando en el cuerpo humano, mientras más iones de hidrógeno existan en una solución, en este caso el cuerpo humano, más ácido se va a volver. Por el contrario, mientras más iones hidroxilo hayan, la solución se va a hacer más alcalina o más básica. Muy bien. Las reacciones químicas, bioquímicas que suceden en un ser vivo, en un cuerpo humano, suelen ser muy sensibles a los pequeños cambios en la acidez o la alcalinidad que haya a su alrededor. Entonces, los iones hidrógeno y los iones hidróxilo están demasiado involucrados en todos y cada uno de los procesos del cuerpo humano. En todas las funciones de las células se modifican bastante conforme a este grado de más o de menos de uno o del otro. Entonces, digamos que esta es la razón por la que los ácidos y los bases se están siempre formando en el cuerpo y deben de mantenerse en equilibrio. Deben de estar puestos lo más posible en un equilibrio tipo balanza dentro del cuerpo. Entonces, ¿cómo se mide si están en equilibrio? Pues se usa la escala del pH. La escala de pH es una manera de medir el número de iones de hidrógeno. Todo está basado en ¿ok? El hidrógeno, la cantidad que tenga, aunque va relacionada con el OH, la cantidad de hidrógeno es la que te va a decir si algo es alcalino o ácido, o base y ácido. Entonces, la manera de verlo es con una escala. La escala de la acidez o de la basicidad
va de 0 a 14, contando el 7 como el punto medio entre el hidrógeno y el hidróxilo. Entonces, 7 significa que está neutro, pero la escala de pH se basa en el número de iones de hidrógeno. ¿Cómo se sabe? Bueno, hay, digamos que, ¿cuántos hidrógenos existen por litro? Entonces, son 10 millonésimas. Si mal no estoy, este número no me acuerdo haberlo consultado más, pero recuerdo que lo aprendí bien. Son 10 millonésimas. ¿Ok? Que es lo mismo que decir 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí va un 1, es el número 7. Son 10 millonésimas de litro de hidrógeno en un litro completo de que lo está disolviendo. Pero este número se representa, ustedes saben que en matemáticas todos lo vimos, que es 1 por 10 a la, como que hay un punto y hay 7 espacios para el 1, 1 por 10 a la menos 7. El hecho de que 1 por 10 a la menos 7 coincida con el 7 neutro no es una coincidencia. Significa que el pH tiene una 10 millonésima de un mol. Eso ya no nos va a meter tan cabrón. El punto es que tiene una 10 millonésima de un mol de iones de hidrógeno por litro. Entonces, al escribirse así, lo transformamos en 7. Y por eso es que tenemos aquí el 7, que es la parte neutra, donde estaría la misma cantidad de hidrógeno, de iones de hidrógeno, que es 1 por 10 a la menos 7, y la misma cantidad de iones hidróxilo, que sería igual 1 por 10 a la menos 7. ¿Cómo salen los otros números? Solo para que entiendan cómo salen los otros números. Cuando tenemos una concentración de 0.001, sería de 1 por 10 a la menos 4. Significa que vamos a estar de este lado de la tabla. Entonces, una solución que marque 0, justamente aquí, una de nuestras soluciones que nos marque 0, va a significar que tiene demasiados iones de hidrógeno. Tiene un chingo. Entonces, un 10 a la 0 significa que sería 0.1. Por lo tanto, ustedes saben que mientras más ceros haya a la derecha del punto, es menor el número. Perdón. 0.1. Mientras más ceros haya a la derecha del punto, es más pequeño. Mientras menos haya, se hace más grande. Por lo tanto, en esta tabla, si nosotros tenemos un 10 a la 0, vamos a tener muchos iones de hidrógeno. En cambio, si tenemos al 14, nos vamos a encontrar con que tiene muy poquitos iones de hidrógeno. Demasiado pocos. Pero si tiene pocos iones de hidrógeno, va a tener muchos iones de hidróxilo. Muy bien. Esto hace que, como estamos hablando específicamente de hidrógeno, la cantidad de hidrógeno se ve así. Aquí hay más hidrógeno y aquí hay mucho menos hidrógeno. Pero
se compensa, porque si aquí hay mucho hidrógeno, hay poco hidróxilo. Pero conforme avanzamos de este lado de la tabla, crece más el hidróxilo y se reduce el hidrógeno. Básicamente, esto es lo que hace que sea ácido o que sea base. Entonces, si está en 7, es neutro. Un 7 es neutro por definición. Tiene la misma cantidad aquí de ácido que la misma cantidad de base, o sea, la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de hidróxilo. Esto hace que algo sea básico o que algo sea alcalino o básico.